Vamos a pasar lista, así que les pido que en tono que pueda ser audible y claro. No, señor presidente, no. Aguilar Eduardo Alberto. Había vos como era Senado originalmente. Aguirre de Soria. Presente. Artaza. Barrio Nuevo, Walter. Presente. Basualdo, Roberto. Bermejo, Rolando. Presente. Bertone, Rosana. Blas, Inés. Borelo, Marta Teresa. Cabral. Castillo, Oscar. Catalán Mani, Julio César. Cimadevilla, Mario. Crexel, Lucila. De Ángel y Alfredo. De la Rosa, Graciela. Di Perna, Graciela. Elías de Pérez, Silvia. Fellner, Liliana. Fiore Viñuales. Fuentes, Marcelo. García Larraburu. Garramuño. Jiménez, Sandra. Giustiniani, Rubén. Godoy, Ruperto. González, Pablo. Guastavino, Pedro. Guille, Marcelo. Igonet, María de los Ángeles. Irrazábal, Juan Manuel. Iturre de Capellini, Ada. Juez, Luis. Unat, Sigrid. Lavado, María Esther. La Torre, Roxana. Leguizamón, María Laura. Linares, Jaime. Luna, Mirta. Mansilla, Sergio. Gracias. Marino, Juan Carlos. Muchas gracias, senadora. Martínez, Alfredo. Mayán, Jorge. Mayán, Jorge. Mayán, José. Yo pensé por Mayán. No. Meave, Josefina. Menem, Carlos Saúl. Michetti, Gabriela. Monchau, Blanca. Montenegro, Gerardo. Montero, Laura. Morales, Gerardo. Morandini, Norma. Negre de Alonso, Liliana. Odarda, María. Pereira, Guillermo. Vieron que no cambia. Hace falta. Pérsico, Daniel. Petkov, Luis. Piqueto, Miguel Ángel. Pilati, Marinés. Reutemann, Carlos Alberto. Río Frío, Marina. Rodríguez A, Adolfo. Rojes de Alperovich, Beatriz. Roldán, José María. Romero, Juan Carlos. Rosas, Ángel. Santilli, Diego. Sanz, Ernesto. Solanas, Fernando. Urtubey, Rodolfo. Berna, Carlos Alberto. Zamora, Gerardo. Habiendo 38 senadores presentes, hay quórum y vamos a dar comienzo a la sesión. Pedí la palabra. Vamos a pedirle a la senadora Liliana Fellner que pase a izar la bandera del recinto.
Tiene la palabra el senador Fuentes. Voy a solicitar que se lea por secretaría la renuncia a la banca del senador Aníbal Fernández para proceder en consecuencia a la mención del dictamen de la comisión oportunamente emitido respecto a la convalidación, ¿no es cierto?, de la suplencia del senador Abal Medina conforme fuera lo informado en las actas por la justicia electoral. Muchas gracias, senador. Señor secretario, por favor. Buenos Aires, 18 de diciembre de 2014. Está dirigido al señor presidente del Honorable Senado de la Nación. De mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de delegar mi renuncia al cargo de senador de la Nación por la provincia de Buenos Aires, atento a haber sido convocado por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, para desempeñarme como secretario general de la Presidencia de la Nación. Agradezco profundamente a las senadoras y senadores de los diferentes partidos políticos con quienes he tenido el privilegio de compartir estos últimos 3 años y muy especialmente a las autoridades y al personal técnico y administrativo del Honorable Senado de la Nación, sin cuyo inestimable apoyo mi labor hubiera sido imposible. Sin más, saludo atentamente, firmado doctor Aníbal D. Fernández, senador de la Nación. Muchas gracias. En consideración. No. Queda aprobado por unanimidad. Senador Fuentes. Sí, aquí se acreditó fehacientemente el orden, ¿no es cierto?, del resultado electoral por la justicia. Por lo tanto, solicito se le tome el juramento de estilo al senador suplente Abal Medina. Muchas gracias. Entonces pido, por favor, al compañero y amigo Juan Manuel Abal Medina que ingrese al recinto. Antes de tomar juramento, quiero agradecer en las personas de Estela de Carlotto y de Juan Manuel Abal Medina Padre la presencia de todos quienes están acompañando esta jura. Muchas gracias. También dejando aclarar acá al secretario que hay ministros presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Señor senador nacional electo por la provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel Abal Medina, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieses, Dios y la patria os lo demanden. Agradecemos a todos quienes han acompañado su presencia. Vamos a continuar con la sesión.
Queda incorporado a partir del día de la fecha el señor senador que acaba de prestar juramento. Continuando la sesión, corresponde la consideración del orden del día 922, proyecto de ley en revisión por el que se modifica el Código Electoral Nacional, incorporando la elección de parlamentarios del Mercosur. Senador Pichetto. Senador Rosas. Sí, es para plantear una cuestión de privilegio, señor presidente. ¿Qué pasa? Tiene la palabra, senador Rosas. No, porque quieren hablar. ¿Tiene la palabra usted? Si quiere, le cedo la palabra, que es una interrupción. Tiene la palabra, senador Rosas. La próxima vez le voy a ir a pedir autorización a Mayán antes de pedir la palabra. Señor presidente, nosotros desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a seguir insistiendo, como se dijo desde el primer día, en un tema que para nosotros nos parece, desde el punto de vista político, muy trascendente, no tan solo para este cuerpo, sino para el país. Y concretamente lo que nosotros solicitamos, pedimos, es el apartamiento de usted como presidente del Senado de la Nación, mientras estas cuestiones judiciales estén pendientes. De ningún modo, también se lo ha dicho reiteradamente, yo lo quiero hacer de manera personal. No pretendemos sustituir a la justicia, para eso está la justicia, para hacer las investigaciones. Nosotros no hacemos de manera previa ninguna acusación hasta que no estén resueltos. Derecho. Hola, sí tenemos derecho desde el punto de vista político a hacer un análisis de su conducta como presidente de este cuerpo. Y creemos que lo mejor que le puede ocurrir a este cuerpo es su apartamiento, mientras, repito, duren la investigación de estas cuestiones judiciales. ¿Y por qué creemos que se debe producir su apartamiento? Porque, digamos, suceden algunos acontecimientos en los que nos involucran no solamente al partido gobernante, sino al pueblo argentino en su conjunto. Hoy la señora presidenta está en uso de licencia y, lógicamente, lamentamos lo que le ha acontecido. Y Está en uso de licencia, disculpe. ¿Cómo? No está en uso de licencia, si no, yo no estaría acá. Bueno, está bien, no está en uso de licencia, está con permiso, digamos, o por lo menos han anunciado la no presentación de la señora presidenta en varios eventos internacionales, como por ejemplo la investidura de la presidenta de Brasil, donde precisamente usted va a representar a la Argentina. Y nosotros no estamos de acuerdo en que usted represente a la Argentina en esta situación judicial en la que usted se encuentra. Por eso decimos, nosotros creemos que lo mejor que le puede ocurrir a la señora presidenta, al país, es su apartamiento del cargo como presidente del Senado de la Nación. Por esas razones, nosotros seguimos insistiendo y lo vamos a seguir haciendo hasta que usted tome esta determinación, que en rigor de verdad se lo tendría que pedir la señora presidenta de la Nación. Creo que ese es el gesto que están esperando los argentinos para que haga circunstancialmente un paso al costado. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador juez. Me estoy identificando, por eso no. ¿Acá? ¿No anda? Bueno. Hola. Señor presidente, para hacer uso y solicitarle una cuestión de privilegio. Y la verdad que llegamos al último día del año. Y como soy un tipo de palabra, le dije que cada día que yo me siente acá y usted preside este Senado, le voy a hacer saber lo que yo opino. Hemos tenido durante todo el transcurso del año grandes debates. Si usted... Es como... Me hace correr su figura, la de Facundo
Facundo Cabral, que decía usted no es de aquí ni de allá, porque para el oficialismo usted es el Ejecutivo, para nosotros usted preside estas sesiones y está sujeto a disposiciones de este Senado. Hemos tenido debates largos, extensos, algunos complicados desde el punto de vista constitucional. Lo cierto, que usted sea de aquí o de allá, lo cierto que su presencia me habilita a mí a pedir y de hecho que así lo estamos haciendo, a pedir este pedido de informe y a transmitirle una vez más lo desacertado que es insistir con su presencia conduciendo este Senado. Lo incómodo, lo molesto, que ya ni siquiera a los 72 senadores o a quien le habla particularmente, lo molesto que es para las instituciones seguir persistiendo con esta conducta de entender, porque podemos discutir si la presencia del vicepresidente, y hubo en la última reunión de Asuntos Constitucionales un gran debate si corresponde a qué figura constitucional corresponde, si es de aquí, de allá, si es cierto que solamente el hecho de presidir el Senado no nos faculta a nosotros a usted pedirle la renuncia o pedirle que se tome licencia. Lo cierto es que hay cosas que tienen que ver con la ética, con la decencia, con los valores, con los principios, que no son ni de aquí ni de allá, son universales. Y que se tienen que tener, son ese presupuesto básico, mínimo, indispensable, sin el cual uno no puede pensar que un funcionario público puede estar ocupando un cargo público, y eso está más allá de cualquier debate constitucional. Y eso es lo que casualmente nosotros, cada vez que usted se sienta ahí, nosotros le vamos a recordar que le está faltando. Ese presupuesto básico, indispensable para estar al servicio de la gente, con los valores y los principios que el sentido común, más allá de lo que diga la norma procesal, le requiere a cualquier funcionario público. Así que, señor presidente, lamentando terminar el año recordando estas cuestiones, debo decirle que ojalá el verano, el niño Dios y las vacaciones le traigan a ustedes sentido común y lo haga reflexionar. Y el año que viene podamos arrancar estos debates sin tener que pedir cuestiones de privilegio que involucren a su presencia y que incomoden a la República y al Senado en su conjunto. Nada más, señor presidente. Gracias, senador juez. Senador González. Gracias, presidente. No, simplemente para reafirmar la postura de nuestro bloque. A mí me parece que sí hay que respetar las instituciones y la constitucionalidad. Creo que sí, tenemos que ser los primeros en respetar las constituciones, la Constitución y la institucionalidad. Hablamos de la institucionalidad, es decir, nos ponemos el ropaje para hablar de institucionalidad y a una sesión donde estamos presentes los senadores que estamos hoy del bloque opositor del radicalismo vienen 4. O sea, estamos abonando la institucionalidad del país y cuando hay que debatir los temas importantes de la Argentina, cuando todo el mundo está trabajando afuera de este Congreso y en todo el país, a este Congreso Nacional vienen 4 senadores de la oposición. Así que tanta institucionalidad y tanta preocupación evidentemente no tienen. Eso por un lado. En segundo lugar, el artículo 53 de la Constitución dice claramente cuáles son los mecanismos y lo hemos debatido al hartazgo. Hemos estado en la Comisión de Asuntos Constitucionales debatiéndolo, se han instalado los mecanismos que establece la Constitución y ha existido el resultado que ha existido. No obstante eso, seguimos con el mismo debate mediático para salir los diarios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como el 66 es inaplicable, que fue lo primero que se les ocurrió, y después como no tuvieron más argumentos jurídicos, no lo iban a plantear, como también es inaplicable que se solicite licencia a usted, volvemos a decir el mismo tema sin argumentos. Así que nosotros respetamos el 53, el 54, el 66 y la Constitución de la Nación. Las causas penales tramitan el fuero penal y este no es un tribunal inquisidor. Así que, presidente, nosotros reafirmamos la misma posición que venimos reafirmando desde que este tema se empezó a debatir. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Marino. Sí, presidente. Primero decirle que respeto la posición del senador González, aunque no la comparta, fundamentalmente en lo que dice en el nivel de responsabilidad de la oposición. Primero, no somos 4, somos bastante más acá sentados. Y segundo, justo estoy sentado en la banca de Gerardo Morales, el presidente de nuestro bloque, que no está presente, no porque sea irresponsable, de hecho acaba de salir, de ganar el premio mayor que entrega la revista o el semanario parlamentario, con lo cual creo que muestra la capacidad del senador Morales. Y hablo... ¿Quiere una interrupción? No pueden hablar de irresponsabilidad. Y además, a ver, vamos a sincerarnos entre nosotros. Esta sesión se hace por el apuro para elegir los parlamentarios del Parlasur, cuando en verdad tenemos tiempo hasta el 2020. Así que miren si no es
un poco apresurada la sesión. Así que no le voy a permitir que hable de irresponsabilidad de los senadores, por lo menos del bloque de la Unión Cívica Radical, porque no es así. Muchas gracias. Senador Pichetto. Pasemos al temario. Me parece que los conceptos del senador Pablo González han sido una línea que hemos sostenido en esta discusión, en este debate, y además también ha sido nuestra postura pública. Así que no la vamos a reiterar. Le pedimos que pongamos en temario el primer tema, que es el tema de Mercosur. Habíamos acordado con los presidentes de bloque que iba a hablar un senador por bloque en este tema y en todos los tres temas que tenemos. Nuestro bloque va a tener, digamos, la exposición del senador Mayán, que es el que preside la Comisión del Mercosur. Así que habilitaríamos este debate, presidente, si estamos de acuerdo. Sí, tenemos para abrir la orden del día 922, que es relativo al Código Electoral Nacional, y entonces el senador Mayán tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, gracias. Bueno, hoy vamos a tratar un tema central y de suma importancia, sobre todo para la política de integración de nuestro país, como es el tema del llamado a elecciones de los parlamentarios del Mercosur. Y en esto quiero hacer una consideración previa, breve, presidente, respecto a esto que decía Perón, que el hombre siempre marcha hacia integraciones mayores. El hombre, la familia, el Estado primitivo, el Estado feudal, la nacionalidad, el continentalismo, decía que es el tiempo que nosotros vamos a vivir, y tal vez sus nietos o sus bisnietos vean los umbrales de la primera civilización universal. Y además decía, bueno, si para ese tiempo de la civilización universal el justicialismo no llega, esa bomba de 100 megatones que tienen guardados los imperios va a ser una buena solución para el planeta, decía. También refiriéndose a este tema de la política internacional, decía, ¿cuáles serán los factores críticos del año 2000? La materia prima y la comida. Entonces tenemos que estar, decía, preparados ante el atropello abierto o disimulado de los imperialismos. Bueno, Perón fue una persona que creía realmente en la integración. De hecho, antes de que se inicie la Unión Europea, 10 años antes, Perón ya propuso la integración de los estados sudamericanos y lo empezó con Brasil y con Chile, el conocido ABC, y trabajó en la integración y decía que para nosotros la integración es algo muy sencillo, decía, porque queremos para los estados hermanos el mismo grado de justicia social que para nuestro país. Y bueno, en definitiva, presidente, él trabajó ese camino de la integración cuando estaba presidiendo la República Federativa de Brasil, Getúlio Vargas, en Chile, el presidente Ibáñez, y se dio inicio a este camino de integración. Y ustedes saben de que en un momento estuvo en Paraguay para devolver los trofeos de guerra de la guerra de la Triple Infamia, conocida como la guerra de la Triple Alianza por algunos historiadores. Y en esa devolución, por supuesto, ofrecerle la hermandad al pueblo paraguayo, no el conflicto, ese conflicto que terminó con la muerte del mariscal López en Cerro Corá, a orillas de la Quidabán Nihuí, y que fue una de las etapas más tristes de la historia latinoamericana. Pasado el tiempo y llegado a la democracia, el presidente Alfonsín pasada la dictadura militar y llegando la democracia a los países latinoamericanos, sabemos nosotros qué pasó después de la Guerra Fría, el presidente Alfonsín inicia también el camino de integración
como propuesta de la política internacional argentina, empieza a trabajar en el tema de integración con el presidente José Sarney, que reemplaza al presidente Tancredo Neves, que fallece unos meses después de haber sido electo. Y en ese trabajo, obviamente, de integración que inicia el presidente Alfonsín, el vínculo entre Argentina y Brasil se comienza a profundizar. Y todo esto, el presidente, en el entendimiento de que el siglo XX fue el siglo de las guerras. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra del Golfo, la Guerra del Chaco. Guerras que llevaron a costar más de 100 millones de muertos. Y obviamente que la Segunda Guerra Mundial, que llega ya a terminar con las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, yo creo que hace reflexionar al mundo de que las soluciones o los problemas entre los países del mundo no pueden resolverse, obviamente, matando personas, ni tirándose entre los estados bombas nucleares o tratando de matar personas. No puedo hablar, presidente, porque no sé qué está pasando. Por favor, senador Pichetto, por favor, senadores, está en el uso de la palabra el senador Mayans. Bueno, estaba diciendo de que el camino para el bien de la humanidad es, lógicamente, la integración de los pueblos. Es la paz, es la libertad. Y este camino que inició Alfonsín con Sarney, que profundizó los lazos entre Argentina y Brasil, sentó las bases para la creación del Mercosur. El Mercosur tiene su origen en el Tratado de Asunción en el año 1991, el 26 de marzo del año de 1991. Y ese tratado fue firmado precisamente por el presidente Carlos Menem, que está acá presente, el expresidente Menem, en su momento presidente de la Nación, el presidente Color de Melo, el presidente Rodríguez y el presidente Lacalle de la República Oriental del Uruguay. Decía en el Tratado de Asunción que nosotros iniciamos el camino de la integración de nuestros pueblos para ampliar nuestros mercados, para mejorar nuestras economías, para conseguir desarrollo económico con justicia social. Y obviamente que la teoría de las dictaduras era la teoría de conflicto, la teoría de guerra. Que en cualquier momento entrábamos en guerra con Brasil o entrábamos en guerra con Paraguay o con Chile. De hecho que tuvimos temas como fue el tema de Beagle, donde la Argentina casi llega a una guerra con un país hermano, como es el caso de Chile. Y obviamente de gente que tenía este tipo de pensamiento. La democracia, naturalmente, que cambia todo este concepto. Por el concepto, en primer lugar, de la libertad, de la paz y de los derechos humanos de nuestros pueblos. Y el compromiso que realmente asumen estos países, que a partir del Tratado de Asunción se denominan Estados partes, es el compromiso de luchar, en primer lugar, para que estados democráticos, como en ese momento eran la Argentina y como son la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, luchemos realmente para conseguir ese desarrollo económico de nuestros pueblos con justicia social. Este fue el objetivo central de la creación del Mercosur. En el Tratado de Asunción, prácticamente en el último artículo, habla de la creación de la Comisión Parlamentaria Conjunta, a la cual yo pertenecí con muchos senadores que están acá, algunos senadores que están presentes. Y la idea, lógicamente, era unificar la legislación de los países, trabajar juntos para que las normas tomen vigencia de un país al otro por los respectivos parlamentos, tener seguridad jurídica y, por supuesto, darle la fuerza a través del esquema legal a los países que integran el Mercosur. Por eso se crea la Comisión Parlamentaria Conjunta. Nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo, visitábamos distintos países, o sea, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. La Comisión Parlamentaria Conjunta se reunía en forma distinta en muchos países. Y era el esfuerzo de diputados, senadores, para unificar el esquema legislativo y que lo hacían, por supuesto, absolutamente ad honorem. Absolutamente ad honorem. Después viene el Tratado Europreto,
que se celebra en diciembre del año 1994, en donde se crea el esquema institucional del Mercosur. En ese esquema del Mercosur, por supuesto que se crea el Consejo del Mercado Común, que es la autoridad política del Mercosur, la máxima autoridad, donde están obviamente los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros de Economía y por supuesto donde participan los presidentes por lo menos una vez. Inclusive la presidencia pro tempore es rotativa y una cumbre que se realiza por semestre y por supuesto también allí participaban en esa cumbre el grupo del Mercado Común, lo que vendría a ser la Comisión de Comercio del Mercosur, y en ese mismo Tratado Europeo también está fijado como esquema institucional del Mercosur la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur. En ese momento la Comisión Parlamentaria Conjunta estaba compuesta por 18 parlamentarios y que vinieron trabajando con el Consejo del Mercado Común en la creación del Parlamento del Mercosur. En un momento se llega a un acuerdo en cuanto al tema de la conformación del Parlamento del Mercosur y se lleva adelante el protocolo de creación del Parlamento del Mercosur. Es ley esto en nuestro país, ¿verdad? Es un protocolo que fue tratado por el Congreso de la Nación y fue promulgado por el Poder Ejecutivo, ley 26.146, que es, digamos así, el número que lleva el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur, o sea, es ley en la República Argentina. El Parlamento que inicia su gestión en el año prácticamente 2007, me acuerdo bien porque era el día del cumpleaños de Evita en el año 2007, nosotros iniciamos en mayo en Uruguay las sesiones del Parlamento del Mercosur. Y allí se vino trabajando, ¿verdad?, para fortalecer, porque en realidad digamos así, las prerrogativas que tenía el Parlamento son prerrogativas que, usted sabe porque usted estuvo también como miembro de la mesa del Consejo del Mercado Común, y que son pronunciamientos que hacen para el Consejo del Mercado Común y asesoramientos, el pronunciamiento, porque el Parlamento actúa como la representación de los pueblos. La representación de los pueblos del Mercosur está llevada adelante, por supuesto, por el Parlamento. Y obviamente esos 18 legisladores por Estado no reflejaban la representación, sobre todo en el caso de países como Brasil, que tiene prácticamente 200 millones de habitantes. Entonces, en su momento, se planteó un esquema de representación atenuada y se logró un acuerdo que después fue tratado por el Consejo del Mercado Común y fue aprobado por el Consejo del Mercado Común, en donde se establecía que el Parlamento tenía periodos, ¿verdad?, la primera parte de los 18 miembros y después la otra parte, en donde esa representación atenuada iba a ser elegida en forma ya directa por los pueblos de cada uno de los estados partes. De cada uno de los estados partes. Los 18 parlamentarios al principio fueron elegidos por sus respectivos poderes legislativos, sea por el Senado, sea por la Cámara de Diputados de los estados partes. Pero en el caso de los parlamentarios de la segunda etapa del Parlamento del Mercosur, debido al acuerdo que se llegó entre los distintos estados partes y que fue convalidada por la por el Consejo del Mercado Común, a partir de allí viene la elección directa, ¿verdad?, porque así establece el protocolo de creación del Parlamento del Mercosur, que los parlamentarios van a ser elegidos en forma directa. La representación atenuada de cada estado parte, se llegó a un acuerdo, se hizo un acuerdo en donde, por ejemplo, los países que tienen 15 millones de habitantes van a llevar 18 de representación. Y después se hizo un acuerdo que los países que llegan hasta 40 millones de habitantes son los 18 más un representante por cada millón, o sea, a la Argentina le toca 43 y así a Brasil le toca 75. 75 Brasil, 43 la Argentina, 33 Venezuela, 18 Paraguay y 18 Uruguay. Esta es la representación definitiva del Parlamento del Mercosur. O sea, todo esto está establecido en el acuerdo parlamentario que fue convalidado por el Consejo del Mercado Común. Y lo que persigue esto es fortalecer la integración latinoamericana. En este año,
el Parlamento tuvo pronunciamientos contundentes respecto al criterio, por ejemplo, del tema de Malvinas, que hubo un pronunciamiento contundente con respecto al apoyo a la Argentina, con respecto a la usurpación que hace Inglaterra, con respecto a estos permisos de pesca que da, con respecto a la utilización de los hidrocarburos que pertenecen al mar argentino y, por supuesto, con respecto a la presencia de armas nucleares, inclusive en el Atlántico Sur. Ha sido un respaldo contundente a la Argentina, como también de los países de América del Sur, como así también en el tema de los fondos buitres, que han tenido también un respaldo contundente de estos entes que son supranacionales y que son creados precisamente por el Acuerdo Europreto, por el Protocolo Europreto, y que hacen a la institucionalidad del Mercosur y que han tenido respuestas totalmente favorables para la República Argentina y pronunciamientos en los foros internacionales totalmente favorables. Por esta razón, la Presidenta de la Nación dice que hay que profundizar la integración y hay plazos fijados en esos acuerdos. Uno de los plazos era el 2014. Pero también, como sabemos que hay problemas a veces, como el caso de Uruguay, con la Constitución de Uruguay, entonces se tiene un poquito de flexibilidad porque lo importante es la integración. Obviamente que hay enemigos de adentro y enemigos de afuera de la integración. Hay gente que no está de acuerdo. Generalmente la oligarquía nunca estuvo de acuerdo con la política de integración. Siempre estuvieron en contra. La oligarquía siempre estuvo en contra de la política de integración. Y por supuesto, la oligarquía siempre fue altamente discriminativa y siempre fue un círculo siempre privilegiado, inclusive de desprecio hacia otros países como el caso de Bolivia, ¿verdad? Pero en el espíritu nuestro, que somos países democráticos, que somos países que creemos en las libertades fundamentales, que creemos en el Estado de Derecho, obviamente la integración es indispensable. Y este es el espíritu central, la integración bajo estos conceptos para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. La Presidenta de la Nación, que obviamente termina su mandato, ha hecho un llamado histórico, que es la elección de parlamentarios del Mercosur. Y está dentro de los plazos que fija el acuerdo de los países, de los miembros que integran el Mercosur, que hoy prácticamente son 5, y Bolivia, que ya es Estado parte y que va a ser socio pleno del Mercosur, que van a ser 6 estados. Esa carrera de integración que se inicia con el doctor Alfonsín y con José Sarney, y que obviamente la sigue el presidente Menem y el presidente Rodríguez, el presidente Lacalle y el presidente Color de Melo, obviamente ha venido creciendo en forma permanente. Yo creo que las provincias que lindan con los estados partes hicieron antes el Mercosur, hicimos antes la integración, por necesidad. Porque de alguna forma, si bien el dengue no distingue si es paraguayo, argentino, si es boliviano, o si tenemos algún problema de salud, por ejemplo, en el tema educativo, en el tema comercial, los lazos han sido permanentes hasta la creación del Mercosur en el año 91. A partir de ahí, nosotros las provincias que estamos al lado de estos países, por supuesto que celebramos el Tratado de Asunción y este proceso de integración, porque no solamente ya hablamos de comercio, acá hablamos de educación, acá hablamos de salud, acá hablamos de cooperación científico-tecnológico, intercambio cultural, respeto por la pluralidad en el tema del trabajo, ¿verdad? Ustedes saben de que en el esquema del trabajo, bueno, por ejemplo, cuando teníamos los ríos, las balsas que cruzaban los vehículos, bueno, estaban los trabajadores paraguayos y estaban los trabajadores argentinos y había una discusión con respecto al tema de los convenios inclusive. O sea que mucho antes de la firma del Tratado de Asunción, los pueblos ya trabajaron en la integración y Perón también ya trabajó en la integración latinoamericana. Por eso es indispensable y es histórico este hecho que presenta la Presidenta de la Nación en la última cumbre que se realizó en Paraná y que ustedes ven la importancia de algunos medios que dicen que son nacionales
y que le llevaron allá en la página 20, en la página 30, la reunión de los... Había 6 presidentes latinoamericanos y prácticamente no era tapa de los diarios, o sea, la página número 30. Salió primero, me parece, Castro, ahí en una... Pareció que era más importante lo de Fidel Castro, que en definitiva tomó importancia en la crisis de los misiles en octubre del 62, y no la presencia de 6 presidentes sudamericanos que estaban trabajando en el tema de la integración. Y que obviamente la integración le toca a todas las provincias. Porque el caso de Mendoza, por ejemplo, la mayoría de su producción ubica en la zona del Mercosur, como también Tucumán, como también Córdoba. En las fábricas automotrices, nuestros principales socios están en el Mercosur. Y a partir de ese tratado de asociación que se profundizó, obviamente, esto ha tomado cada vez mayor importancia para nuestra economía. Nosotros acá votamos el Código Aduanero del Mercosur. Nosotros votamos eso. Ya es ley en la República. Faltan otros países. Y ese es el trabajo del Parlamento, que sea ley también en los otros países, porque para que nosotros podamos trabajar en nuestra economía tiene que haber arancel cero, arancel interno cero, ¿verdad?, entre nuestros productos y arancel externo común. Y el otro tema central es corregir las asimetrías que existen entre los países que integran el Mercosur, que es lo fundamental. Es fundamental que el Parlamento funcione por esto. Es fundamental que la representación de cada Estado parte, como lo va a tener Argentina en la representación de cada Estado provincial, esté presente con su voz y para que vaya creciendo también la responsabilidad que tiene el Parlamento del Mercosur en materia de decisiones. Es fundamental que esta decisión que se toma en el Parlamento del Mercosur, que pueda asesorar o que pueda convertir en resoluciones que lleguen al Consejo del Mercado Común, donde están los presidentes, y que después se tornen en políticas públicas que fortalezcan la institucionalidad y que fortalezcan la integración entre nuestros pueblos. Es fundamental esto. Entonces, hay muchos parlamentarios que han presentado. Yo, por ejemplo, presenté el primer proyecto en el año 2009. También lo presentó el senador Rodríguez Sá, tengo entendido la senadora Negre Alonso, el senador Giustiniani, senadores de la Unión Cívica Radical, senadores de los distintos partidos políticos han presentado desde el año 2009, vienen presentando proyectos respecto a este tema de la elección de los parlamentos. O sea, no es una cosa nueva. La decisión política para mí estuvo basada fundamentalmente en esta respuesta que tuvo la Argentina con respecto al tema de Malvinas y con respecto al tema de los fondos buitres, la presencia de la Presidenta de la Nación como presidente pro tempore y el hecho de producir un hecho más en el camino de la integración, como es llamar a la elección de parlamentarios del Mercosur. Un hecho fundamental, que fue reconocido por los presidentes de los Estados partes, han felicitado a la Presidenta de la Nación, por los cancilleres de los Estados partes, y esto dice, llama a los otros países ya a consolidar el rol del Parlamento del Mercosur. Por eso, esta media sanción que viene de diputados, ¿verdad?, una sanción que viene de diputados es un tratamiento a varios proyectos que estaban presentados. En realidad, senador Mayans, sí. Si pude ir redondeando, le agradezco. Sí, presidente. En realidad, el proyecto que viene de diputado tiene 4 capítulos, ¿verdad? La modificación del Código Electoral Nacional, la modificación de la Ley 26.215, que es la de financiamiento de partidos políticos, que ese es el capítulo 2, el capítulo 3, que es la modificación de la Ley 26.541, que es de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y después las disposiciones generales y las disposiciones transitorias, que es el capítulo 4. Pero la mayoría de los que está acá presente, que son presidentes de partidos políticos, conocen de que obviamente la figura de parlamentario del Mercosur es una figura que amerita la modificación de toda la estructura legal electoral argentina. Porque además está contemplado así en el protocolo de creación del Parlamento del Mercosur, que dice que cada Estado parte, de acuerdo a su legislación en materia electiva, ordenará el tratamiento de los parlamentarios. Acá, una lástima el tema del tiempo, presidente, porque la verdad que... Lo que pasa es que es una fecha especial. ¿Cuándo? Muchos tienen que volver a sus provincias. Que vuelvan, presidente.
Nadie le va a impedir. No, digo, se modifica, para redondear, bueno, se modifica, ¿verdad?, la modificación del Código Electoral Nacional. En la modificación del Código Electoral Nacional, ¿verdad?, se modifica el artículo 53, que habla sobre el tema de la convocatoria y fecha de elecciones, que en este caso es prerrogativa del Poder Ejecutivo. Debería ser llamado el Día del Mercosur, como establece el protocolo, pero también hay una cláusula transitoria, tanto en el protocolo como acá, que dice que al no tener todavía el pronunciamiento del Consejo del Mercado Común, se establece por parte del Poder Ejecutivo de los respectivos estados. Y en este caso es el Poder Ejecutivo el que resuelve, ¿verdad? Después, que como todos acá, como le dije anteriormente, son todos presidentes de partidos políticos, la reforma, registro de los candidatos y el pedido de oficialización de lista, ¿verdad?, cómo se realiza, los plazos, la competencia de cómo se hace la presentación con respecto al juzgado federal con competencia electoral en la ciudad capital, en la capital federal, que con respecto a los presidentes, vicepresidentes y parlamentarios del Mercosur. Y después, en el caso de las provincias, la competencia electoral, lógicamente, la tiene el juez federal con competencia electoral en el distrito que corresponde, en el distrito que representa. Pero en este caso, tenemos que aclarar que existen dos categorías. Una es la categoría en donde hay representación un candidato por estado, o sea, los 23 estados más la capital federal, un candidato, con sus respectivos suplentes. Como son 43, el resto, que son 19, se elige como distrito único. Y por supuesto que la adecuación, ¿verdad? Yo tenía todo detallado, presidente, pero voy a acelerar el tiempo. ¿verdad? O puede insertar, senador, si quiere. ¿Cómo? Puede insertar también. Bueno, voy a insertar entonces, Pero en definitiva, ¿verdad?, para todo lo que estamos hace años en el tema electoral, lo que aquí se ha hecho es modificar el Código Electoral Nacional para adecuarlo a la elección de los parlamentarios del Mercosur. Se ha modificado la ley de financiamiento de partidos políticos, que ahí no hace falta dar el detalle cuando se, digamos así, oficializa la boleta, la entrega del 50%, todo lo que dice acá. Lo mismo vale también para los parlamentarios del Mercosur, que me parece que tienen todos los jefes de partidos políticos lo conocen muy bien, con sus apoderados también, ¿verdad? Y lo mismo pasa en la modificación de las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que obviamente los parlamentarios del Mercosur también tienen que participar en este tipo de elección, que ha sido una ley obviamente votada por nosotros. Si hace falta algún detalle, presidente, lo podemos dar. Pero en definitiva, estas modificaciones permiten el llamado a las elecciones del Parlamento del Mercosur. Por lo que dije anteriormente, por el trabajo de Alfonsín, por el trabajo de los presidentes, por el trabajo del presidente Kirchner, por el trabajo... Nosotros creemos que es importante profundizar la integración llamando a elecciones. Esta modificación de estas leyes permite, presidente, que lo hagamos, como lo dije anteriormente, en los 23 distritos, en la CABA, en la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto también los 19 restantes que actúan como distrito único. Las modificaciones permiten eso. Así que los detalles, si hace falta, presidente, lo podemos hablar, lo puedo hacer como miembro informante, y agradecerles a los que nos acompañan en esta propuesta histórica, porque nuestro mensaje no tiene que ser contra el Mercosur. Hubiera sido lindo que nosotros tengamos hoy acá un pronunciamiento unánime en donde realmente nosotros fortalecemos el esquema del Mercosur con este llamado que ha hecho la Presidenta de la Nación y que lo ha expuesto ante los presidentes del Mercosur. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Mayán. Senador Rosas tiene la palabra. Sí, le voy a permitir acá al senador Cimadevilla que quiera hacer una pequeña introducción, presidente. Muchas gracias, senador Rosas. Senador Cimadevilla. Sí, gracias, señor presidente. A mí me gustaría ubicar la discusión en el tema que están tratando de resolver. Aquí no estamos discutiendo la necesidad de la integración latinoamericana, no estamos poniendo en duda la necesidad de afincar vínculos de hermandad entre los países latinoamericanos, ni estamos discutiendo ninguno de los problemas de fondo que tiene que avanzarse en el Mercosur. Estamos discutiendo una ley electoral, nada más que eso. Y sobre esa ley electoral, es decir, hacer referencias al continentalismo de Perón o de Irigoyen mucho antes que el de Perón,
o el del propio Alfonsín, creo que es faltarle el respeto a esos grandes estadistas que ha tenido la Argentina. Hoy estamos discutiendo una ley electoral que consideramos oportunista, que consideramos que es garante de impunidad en algunos casos, a la que va a hacer referencia el miembro informante. Es decir, limitarnos a discutir la ley electoral y por qué no acompañamos esta ley electoral que no tiene absolutamente nada que ver con los temas que se deben abordar en el Mercosur. Gracias, senador. Senador Rosas. Señor presidente, señores senadores, en rigor de verdad, mucho nos hubiese gustado a los senadores de la Unión Cívica Radical poder acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo que viene con media sanción de diputados. Y no lo vamos a hacer, vamos a presentar un despacho en minoría donde dejamos sentados cuáles son los principios rectores que nosotros creemos oportunos para la integración de parlamentarios en el Mercosur. Por supuesto que la historia de nuestro partido me exime de dar demasiados antecedentes en el sentido de luchar siempre por una mayor participación, como en este caso, que es elegir parlamentarios de manera directa. Estamos hablando de la ampliación de una democracia participativa. Esto, claro que es bueno. Hoy tenemos una representación de 26 parlamentarios, senadores y diputados, elegidos de manera indirecta por nuestros respectivos cuerpos, y lógicamente que hay un protocolo que se firmó oportunamente en el 2005 por el expresidente Néstor Kirchner, donde se puso como fecha tope en aquellos años el 31 de diciembre del 2012. Bueno, allí se fijaron algunas cuestiones fundamentales que nosotros acompañábamos, como por ejemplo que el día de la elección de los parlamentarios del Mercosur no coincidiera con las elecciones nacionales de los estados partes. Esto nos parece trascendente porque ese protocolo se convierten en normas internacionales que realmente sobrevuelan los intereses particulares de cada Estado miembro, y creo que ahí yace la importancia trascendental de un organismo regional con normas internacionales. Por eso se fijó que se iba a convocar a elecciones en todos los Estados miembros el día del Mercosur ciudadano, precisamente para que no coincida con las elecciones nacionales. Y repito, esto lo firmó el expresidente Néstor Kirchner, no lo firmó la oposición. Y nosotros coincidíamos con ello. Bueno, después en el 2013 se fijó prorrogar el plazo, extender el plazo, en razón de circunstancias que explicaron miembros de distintos países integrantes del Mercosur, y el jefe de la delegación argentina, el diputado Carmona, explica en nombre de los senadores que integramos el Mercosur, los legisladores argentinos y del propio gobierno nacional, que estamos de acuerdo en extender el plazo hasta el 31 de diciembre del 2020 por las razones allí explicitadas. Y bueno, estábamos todos contestes que así se iban a desarrollar las cosas, porque desde luego que yo comparto con los conceptos expresados por el senador Mayán en cuanto a la importancia de la integración latinoamericana, y que arrancó con Irigoyen, con Perón, después fue Alfonsín y el propio doctor Carlos Menem, quienes profundizaron la idea de la integración que nosotros desde luego compartimos plenamente. Pero hoy, más allá de la importancia y la trascendencia que siempre habrá de tener el Mercosur y que tenemos la obligación
política e institucional de profundizar la integración, hoy estamos discutiendo, debatiendo en revisión la modificación de una ley electoral. Para nosotros fue sorpresiva, sinceramente, no estaba prevista en el marco del análisis de los temas electorales a analizar para el 2015, la decisión del Poder Ejecutivo Nacional impulsar la elección de parlamentarios del Mercosur conjuntamente con las elecciones nacionales del 2015. Repito, por los antecedentes que nosotros hemos sido parte en la firma del protocolo, porque coincidíamos que estos organismos supranacionales tienen que sobrevolar las organizaciones de los propios estados y fundamentalmente de los sistemas electorales locales. Entonces nosotros no podemos compartir hoy esta decisión apresurada del Gobierno Nacional, que lo digo desde mi óptica y sin el ánimo de agraviar o de lastimar, simplemente estoy convencido que lo hace el Poder Ejecutivo como una forma de oportunismo electoral. Y creo que está mal. Creo que está mal porque el Mercosur no es patrimonio del gobierno circunstancial que está en la República Argentina. El Mercosur es de todos los argentinos y todos tenemos que tener realmente poder de debate, de decisión, y creo que hay que buscar el diálogo, el consenso en las decisiones que incumben a la representación nada más ni nada menos que parlamentaria del Mercosur a partir del año 2020. Y nos quedan realmente una serie de dudas que yo las vi personalmente como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el propio oficialismo. Yo escuché ese día en el debate tres posiciones, no digo contradictorias, pero tres posiciones bastante disímiles, bastante diferentes, de tres representantes del Frente para la Victoria con respecto a este tema en debate y a este tema en discusión. Por ejemplo, si son 26 miembros y vamos a votar en el 2015 43, como finalmente, de acuerdo a una fórmula demográfica, ha quedado que a Argentina le corresponden 43 parlamentarios, nos queda la pregunta, el interrogante, ¿qué va a pasar con ese número entre 43 y 26 o 26 y 43? ¿Van a asumir 26 y el resto que va a estar en uso de licencia, estará con sus dietas como los demás? En fin, quedan una serie de circunstancias. ¿No creemos nosotros también que estas decisiones deben corresponder exclusivamente a cada Estado miembro? Eso no está en el espíritu del protocolo del Mercosur, ni siquiera en el espíritu del protocolo firmado por el expresidente Néstor Kirchner. Muy por el contrario, todo lo contrario a lo que estamos haciendo hoy. Le pido una interrupción al señor Mayans. Sí, cómo no. Gracias, señor Rosas.